...2022 termina como empezó, con noticias que recordaremos durante mucho tiempo, con imágenes que quedan en la retina y con asuntos que seguirán coleando en los próximos meses. Uno de ellos ya se hacía sentir desde los primeros días de enero, la polémica integración del ferrocarril en San Andrés del Rabanedo. La plataforma por el soterramiento entregaba el día 10 7.500 firmas en la subdelegación del Gobierno en favor de una solución que eliminara las barreras en el municipio. Un proyecto que ha ido cambiando durante el año, que motivó diversas protestas vecinales de los afectados que tenían los coches incluso a la altura de la ventana de su casa. Que se enteren que en León no somos tan pasivos como dicen, que de alguna manera estamos dispuestos a defender nuestra dignidad y no vamos a aceptar que nos desprecien de esta manera como han hecho con el programa de soterramiento, que se ha convertido en una chapucilla infame. Este asunto se coló en otra de las noticias de comienzos de año, las elecciones autonómicas. Ya en precampaña fue arma arrojadiza. En la noche del 27 al 28 de enero los partidos desplegaban todo su arsenal de visitas, promesas e iniciativas en el comienzo de la campaña electoral tras el adelanto del Partido Popular, que había roto su pacto con Ciudadanos. Los servicios en los pueblos serían también caballo de batalla y uno se tambaleaba: la atención bancaria. 1.700 trabajadores de Unicaja se apuntaban al expediente de regulación de empleo de la entidad en toda España, una cifra que superaba el cupo máximo planteado. Unicaja planteaba 1.500 bajas, con el consiguiente cierre de oficinas, que afectaban a 8 en la provincia de León. En página de sucesos, dos temas muy distintos. El 18 de enero fallecía en su casa de León capital Saturnino de la Fuente. Estaba a punto de cumplir 113 años y el libro Guinness de los récords le había reconocido como el hombre más longevo del mundo. Y en Urdiales del Páramo, unos días después, se derrumbaba parte de la torre del campanario de la iglesia. No causaba daños personales, solo materiales, pero dejaba la incertidumbre de nuevos derrumbes y del futuro que podría correr la torre. Hacemos spoiler: se evitó que colapsara y ha podido ser rehabilitada. El 1 de febrero comenzaban unas obras que están a punto de terminar y que cambian la fisonomía de un lugar emblemático de León capital. La peatonalización de las calles, los cubos y carreras permite recuperar como zona paseable el entorno de la muralla romana en ese punto de la ciudad. La intervención obliga a desviar el tráfico, pero promete convertir el entorno en otro atractivo turístico y para los vecinos. Porque ya en toda Europa hay muchas calles que son peatonales y aquí pues también. Pues yo qué sé, para mí, para León, demasiado peatonal. Claro, ¿para qué queremos tanto peatonal? Si pasa la gente igual por aquí. Se suma además a la intervención que también se impulsaba ese mes para hacer paseable la Era del Moro, con otro tramo de muralla y el Molino Sidrón, obras que concluían en octubre. Como decíamos, era un mes electoral, el de febrero. El día 13 se celebraban los comicios autonómicos, que dejaban al Partido Popular como fuerza más votada y reducían la presencia de los que habían sido sus socios de gobierno, Ciudadanos, a solo un procurador. Su lugar lo ocupaba Vox, tercera fuerza política, y a la postre la formación con la que pactaría Alfonso Fernández Mañueco para formar gobierno. El PSOE perdía 7 procuradores y Podemos solo salvaba la plaza de Pablo Fernández, que se había presentado por Valladolid. La UPL, en cambio, pasó de 1 a 3 procuradores. En campaña había sido arma arrojadiza la sanidad y durante 5 días, del 21 al 25 de febrero, decenas de personas participaron en una marcha a pie entre Villablino y Ponferrada para protestar por lo que consideraban el abandono del servicio en estas comarcas. Pedían más recursos y más personal, con un recorrido que venía a recordar la marcha minera que cumplía 30 años y que había llevado las protestas del carbón hasta Madrid.
Por desgracia tenemos que volver a movilizarnos, que es una pena. Nos llevaron todo lo bueno y nos dejan sin nada. No sé cómo no les da vergüenza. Pues todas, porque no nos atienden, entonces si tiene una urgencia tienes que tirar para abajo a Ponferrada, son 60 kilómetros y entonces tenemos todas las complicaciones. Otro apunte sanitario: después de muchos meses, el descenso de la sexta ola permitía relajar restricciones y dejaba de ser obligatorio llevar mascarilla en exteriores. Tardamos todavía unos días en acostumbrarnos a no llevarlas. La confusión llegaba en los patios de los colegios, aunque finalmente también se permitió que los escolares dejaran de utilizarla en los recreos. El mes de febrero había terminado con el mundo sacudido por la guerra. Rusia había comenzado su intento de invasión de Ucrania y las consecuencias irían poco a poco extendiéndose por todo el planeta. En León, lo primero que afloró fue la solidaridad. Se plasmó de muchas maneras a lo largo del mes de marzo, pero sobre todo con la recepción de refugiados de guerra y el envío de material, víveres y productos de primera necesidad, tanto de particulares como a través de la Asociación de Ucranianos Residentes en León. Se organizaron actos de apoyo, recogidas de ayuda y la 8 León pudo seguir el recorrido de uno de los convoyes de la empresa Transleica para comprobar cómo el material era entregado al ejército ucraniano, que lo haría llegar a los ciudadanos más afectados por los ataques. Coincidía ese viaje con la huelga de transportes, reflejo de otra de las consecuencias del conflicto. Empezaban a aumentar los costes del carburante y muchos transportistas aseguraban que ya no podían más, que trabajaban a pérdidas y eso incumplía la ley. Sobre todo autónomos y pequeñas empresas, los que convocaban paros, que complicaban la logística y provocaban algunos altercados en las carreteras. Las grandes patronales no secundaban las movilizaciones, aunque costó varios días de negociaciones llegar a un acuerdo con ayudas para paliar el efecto de la subida de costes. Es que no podemos dejar de reivindicarnos porque esto al final, pues eso, nos tratan de minoría y ya veis que pues eso, estamos realmente una minoría aquí, pero porque pues eso, porque todo el mundo no podemos estar en todos los sitios. Otra movilización, la que convocaban el 23 de marzo los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, junto a diversas asociaciones de consumidores y las asociaciones de autónomos UATAE y UPTA. Salían a la calle para protestar por la subida de precios y exigir acciones contundentes, tanto al gobierno central como a los organismos europeos, para regular el mercado energético cuanto antes. El lema era contener los precios, proteger el empleo. No todo eran malas noticias ese mes. En León capital comenzaban las obras de la nueva estación de autobuses que se convertirá a comienzos de 2023 en el Centro de Control de Tecnología del Transporte Interurbano de Castilla y León. Se invertirán 25 millones de euros y controlará todas las rutas de un mapa de transporte que se modificará a raíz de esta infraestructura. La segunda parte, convertirla en estación intermodal junto con la de Renfe, es un proyecto que avanza más despacio. El mes de abril venía marcado por la Semana Santa, que traía consigo nuevos aires de normalidad. Las celebraciones se recuperaban ya sin restricciones y aunque en un principio se temía que faltaran braceros en algunas procesiones por posibles reticencias, las celebraciones transcurrieron como antes de la pandemia, de nuevo también marcadas por momentos por las condiciones climatológicas, eso sí. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco. Esta presidencia lo comunicará así a Su Majestad el Rey a efectos de su nombramiento como presidente de la Junta de Castilla y León y al Gobierno de la Nación. Señorías, se levanta la sesión. En la agenda política, mientras en el contexto autonómico tomaba cuerpo el nuevo gobierno y comenzaba una nueva legislatura, en León el PSOE vivía momentos de tensión. Debía convocarse la asamblea en la agrupación local de León para elegir secretario y todo apuntaba a que el actual alcalde repetiría en el cargo y por tanto como candidato a las municipales. Pero aparecía otra candidatura, la de Pilar Carnero, y José Antonio Díez reaccionaba con contundencia. Lo consideraba un ataque de su propio partido y denunciaba afiliaciones irregulares para hacerle sombra. Apuntaba directamente al secretario provincial del partido, Javier Alfonso Cendón, por complejos y odio hacia él, decía. La encabezada y dirigida por el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, quien busque de alguna manera dinamitar o hacer tambalear este proyecto.
el 4 de mayo todo se tranquilizaría en el PSOE. José Antonio Díez ganaba la elección, era reelegido secretario general de la agrupación local y el partido le ratificaba como candidato para mantener su puesto de alcalde. El propio Díez enterraba sus acusaciones de afiliaciones irregulares y las aguas volvían a su cauce. Pero otro frente se abriría para el Partido Socialista. El 16 de mayo la UPL celebraba Consejo General que aprobaba romper el pacto que PSOE y los leonesistas tenían en la Diputación Provincial. El propio secretario general, Luis Mariano Santos, explicaba que era un ejercicio de coherencia porque no se habían cumplido los 24 puntos del acuerdo firmado al comienzo del mandato. Veníamos advirtiéndolo durante los últimos 12 meses que el pacto no se estaba cumpliendo de forma correcta, lo hemos dicho por activa, por pasiva. Pasaban a la oposición, pero ahí surgía otra ruptura. Matías Llorente se oponía a la decisión de la UPL y tras varias reuniones internas, Ugal Lupa se desvinculaba de los leonesistas, por lo que Llorente continuaba como vicepresidente en calidad de diputado no adscrito. Que hoy se va a romper un acuerdo no el que estoy hablando de la UPL. UPL le acusaba de tránsfuga, pero él alegaba que no era militante, que representaba su propia formación y que el trabajo en la institución provincial se estaba haciendo bien. La UPL se quedaba, por tanto, sin representación y el PSOE seguía gobernando con Matías Llorente. Mientras tanto, se recrudecía la guerra de Ucrania, pero una delegación de Kiev podía viajar a León para agradecer la ayuda recibida y estrechar relaciones que pudieran fortalecerse una vez terminada la guerra. Una delegación del ayuntamiento de la capital ucraniana realizaba diversos actos en los que se reunía con representantes políticos, con empresarios y con asociaciones, y se recaudaban fondos para seguir ayudando al pueblo ucraniano. También el pueblo leonés encontraba motivos para reivindicar. El 12 de mayo se convocaba una manifestación a la que acudían en torno a 25.000 personas en León capital. Intentaba ser una réplica de la que originó la Mesa por León y revitalizarla de paso. Fue una larga jornada reivindicativa con paros laborales y una movilización que quería exigir a las administraciones que llegaran las inversiones y se retomaran los proyectos pendientes, después de décadas, decían los sindicatos convocantes, de mentiras, excusas y discriminación. Oye, el León está en desierto. Bueno, porque León cada vez está menos gente, menos de todo, no hay de nada y la gente se marcha. Pues venimos a la manifestación porque la provincia vemos todos cómo está, esto es un desastre, nuestros hijos se tienen que ir. Entre esa decadencia que denunciaban de la provincia estaba la pérdida de motores económicos como la minería y las térmicas, y el 6 de mayo dejaba una imagen simbólica de ese fin. La voladura de la torre de refrigeración de la térmica de La Robla, la primera que caía, el principio del fin definitivo de una infraestructura icónica desde hacía medio siglo. Su demolición daba paso a un proyecto de hidrógeno verde que permita contar con una alternativa más sostenible. Es un espectáculo verla, pero a la vez es una pena, porque hemos vivido todos de esto, del carbón, de la térmica, y parece que lo están borrando todo el mapa. Han quitado los castilletes, ahora nos quitan esto. Una cosa histórica porque yo lo he visto desde que nací. Hablando de derrumbes, en este caso no provocados, el mes de junio dejaba también una imagen impactante y un serio problema logístico. 2 vanos de la autovía A6 se caían en un plazo de apenas 10 días. Correspondían al viaducto del Castro, en el Bierzo, donde se realizaban obras de mantenimiento. Durante semanas se estudiaron las causas y se buscaron soluciones, mientras la autovía quedaba cortada y se desviaba el tráfico por la Nacional 6, a las puertas del verano. Ya en el otoño se concluiría que los derrumbes se debían a problemas en la base de la estructura y en las obras de arreglo, y establecían soluciones que no darán resultado hasta finales de 2023 o principios de 2024. Un apunte más halagüeño en este mes nos lleva a Leren, que cumplía 25 años, un cuarto de siglo en el que Castilla y León, con el ente regional de la energía como testigo y protagonista, ha conseguido pasar de ser líder de la energía tradicional a encabezar la producción de renovables en España. Pero quedan retos por delante, como impulsar la movilidad sostenible y el almacenamiento energético.
El propio EREN acogía como parte de la celebración la Asamblea General de la Federación Europea de Agencias de Energía, en la que se analizaban estos retos. El verano de este 2022 ha estado marcado sobre todo por dos cuestiones relacionadas entre sí: las condiciones climáticas extremas y los incendios. Hizo calor y no llovía, y comenzó el llamado estrés hídrico. Primero, los sistemas del Torío-Bernesga, Bajo Duero y Tuerto entraron en sequía extraordinaria. Eran zonas en estado de sequía prolongada, con una situación de emergencia en cuanto al indicador de escasez, después de un año excepcional de bajas precipitaciones. Después empezaron a vaciarse los embalses y a secarse los acuíferos. En julio se calculaba un 40% menos de lluvias desde el otoño anterior. La campaña de regadío temía comenzar sin reservas. La de secano acumulaba pérdidas del 30%. Y si no llueve y hay altas temperaturas, aumenta el riesgo de incendios. La comarca del Bierzo lo sufrió especialmente por número de fuegos y por la intensidad de algunos de ellos. Es el caso del que se produjo en los montes de Valdueza, en un espacio de tanto valor como es la Tebaida berciana. Durante más de una semana, cientos de efectivos llegaron a luchar contra unas llamas que arrasaron, según las estimaciones de la Junta, 1.700 hectáreas, más de 500 arboladas en 3 municipios, Ponferrada, Priaranza y Benuza, y que provocaron también la evacuación de algunos pueblos. Mientras tanto, en La Robla seguían con el desmantelamiento de un símbolo del municipio y de la economía energética de la provincia. Se derribaba la chimenea de la central térmica, con 200 metros de altura y un peso de 4.500 toneladas. Un paso más en un proceso en el que Naturgy invierte 13 millones de euros para dar paso al hidrógeno verde. Si julio ya fue un mes duro en lo meteorológico, a agosto empeoraría la situación. Comenzaba de hecho con una nueva ola de calor que llevaba a rozar los 40 grados, en concreto los 38 en Ponferrada y los 36 en León capital. Ya en julio se habían superado, pero se hacía más complicado por la duración de las olas y la concatenación, lo que se dejaba notar en cultivos, en el aumento de la mortalidad o en el empeoramiento de la sequía. Para no pasar este calorazo que no se conocía en León desde hace muchos años. Muy difícil, porque es mucho calor. Aquí en León es mucho calor. Este de la sequía iba a ser un problema recurrente. Los embalses reducían su capacidad a marchas forzadas. A lo largo del mes perdieron más de un 10% del agua embalsada. Villameca era el que más sufría. Sus regantes temían pérdidas de hasta el 50%. Porma y Riaño, los que mejor situación tenían, caían sin embargo del 50% de capacidad al 35% a lo largo del mes. Si entonces pues nos faltó el agua al primero, pues ahora arreglarnos con lo que hay. Sin lluvia y con calor se secaba más el terreno y empeoraban las condiciones de los incendios, más difíciles de apagar. 12 días estuvo activo el incendio de Boca de Huérgano, que se originó el 7 de agosto y no se dio por extinguido hasta el 19. Alcanzó los 37 kilómetros de perímetro. Ardieron más de 1.000 hectáreas en el Parque Regional de la Montaña de Riaño y Mampodre. Llegó a alcanzar el nivel 2 de peligrosidad, por peligro para personas y bienes. Sí, hemos venido anoche también a ver cómo estaba la cosa y había ahí una zona que estaba bajando para el pueblo y peligraba bastante y ya trajeron un bulldozer y por lo visto sí han logrado pararlo, pero es impresionante, esto cada vez va más. Más complicado se volvía el incendio del campo de tiro del Teleno. Al estar encuadrado en un terreno militar, quedaba bajo responsabilidad del ejército, que ante el riesgo de explosiones de artefactos utilizados en las prácticas, lo dejaba avanzar sin control. Los medios provinciales, autonómicos y estatales se concentraban en el perímetro exterior, donde preocupaban poblaciones como Boisán, Filiel o Molina Ferrera. Arderían más de 3.500 hectáreas en el interior del campo de tiro y 360 fuera. Este incendio reabrió la polémica sobre la conveniencia de mantener este campo de tiro en plena sierra del Teleno. Los vecinos afectados siguen quejándose de la contaminación de acuíferos o caminos estropeados. Desde el martes que empezó decían con un rayo y lo dejaron y revivió y empezaron por el campo tiro y ahora están en las fincas de los pueblos y demás, que ya no es campo tiro. A los problemas del verano se unían los temores de cara al invierno.
Continuaba el conflicto en Ucrania, se temía corte de suministro energético y el gobierno planteaba medidas de ahorro, reducir alumbrado, apagar escaparates a partir de las 10 de la noche o regular temperaturas de aires acondicionados por encima de 25 grados o de la calefacción cuando llegara el invierno, sin subir de 19, eran algunas de las soluciones establecidas. Y de las consecuencias al conflicto en sí. Agosto ha sido un mes importante para esta casa. Un equipo de la 8 León viajaba a Kiev para conocer de primera mano la situación que allí se vive y comprobar el efecto de la ayuda enviada desde León en primavera. Un viaje que terminó con una exclusiva, la entrevista a uno de los mandos del batallón Azov, punta de lanza del ejército ucraniano, que demostró la convicción en la victoria. No dejaban margen para ninguna rendición. Recordarán que empezábamos el año con las protestas vecinales por la integración del ferrocarril en San Andrés del Rabanedo. Pues bien, en septiembre llegaba la solución de Adif. Cerrada en banda al proyecto original, proponía un plan de integración que sí que incluye la supresión de las 2 pasarelas y el puente de trabajo del camino. Después de varias reuniones con Adif y el Ministerio, la alcaldesa trasladaba incluso el proyecto a los vecinos, que habían seguido protestando, poco convencidos, con una solución que no cumple todo lo exigido porque no se soterran las vías. Pues porque queremos el soterramiento sí o sí, que fue lo que se nos prometió hace un montón de años, cuando estaba Zapatero en el gobierno. Consideramos que, con independencia de que obviamente la reivindicación del soterramiento sea el ideal, es importante y el proyecto es lo suficientemente importante y va a los 3 puntos más conflictivos: suprime pasarelas, suprime el puente, suprime las 2 pasarelas. Otro conflicto afectaba a los regantes, ya de por sí en situación difícil por la sequía, una sequía que no se había declarado oficialmente y por tanto no evitaba la aplicación del convenio de la Albufeira, por el que España trasvasa agua a Portugal del sistema del Duero. Ahí el conflicto, los regantes se quejaban de que la poca que quedaba para sus cultivos se destinaba a la generación eléctrica en el país vecino. Sería un tenso mes de protestas, reclamaciones y amenazas que llevó a los regantes a la calle. Al final, los 2 países convinieron que había que adaptar el convenio a las nuevas condiciones del cambio climático. Los regantes lo consideraban fruto de sus presiones y exigían que no se permitiera más salidas de agua, después del esfuerzo económico realizado para modernizar instalaciones y hacer más eficientes los riegos. Aquí pasa lo siguiente: han vaciado los pantanos de la Almendra, de Santa Teresa, todos los pantanos de Salamanca, que son los que vertían el agua para producir electricidad. Este año, ¿qué pasa? Que todos los pantanos están secos. Si habéis visto el pantano de Barrios de Luna, una pena, no tiene agua. ¿Quién tiene agua? Aquí dijeron, ¿quién les queda agua? Riaño y el Porma, pues allí a desembalsar. Septiembre trajo también la segunda Semana Santa del año. Hasta 2 veces tuvo que aplazarse, pero por fin llegó a León el Congreso Nacional de Cofradías, que reunió a 500 participantes llegados de toda España. El acto central de esta cita, que tenía por lema Pueblo de Dios en salida, cofradías en camino, era la magna procesión, en la que participaron 5.000 braceros y se pujaron 22 pasos. Este congreso reunió a miles de turistas y se le calculó un impacto económico cercano a los 2 millones de euros. Llevaban tiempo esperando y en octubre por fin comenzaban las obras de remodelación que pueden dar una nueva vida al mercado del Conde Luna. Se invertirán cerca de 2 millones de euros para crear taquillas de recepción de refrigerados, módulos disponibles para diferentes comercios, nuevos sistemas de calefacción y ventilación, cámaras de refrigeración de producto, sistema de retirada de basuras. En junio de 2023 se calcula que esté en funcionamiento y, si se cumplen las previsiones, con 9 comercios más. Que esto mejore, que esté en marcha, que no pare la obra, que la acaben y que luego podamos trabajar bien y que venga gente a comprar. Ahora que ya está esto en marcha, ahora es cuando pueden venir surgiendo ideas, ¿no? Pero bueno, lo que más se echa de menos aquí y por lo que todo el mundo pregunta es por una cafetería. Hablando de comida, la del hospital creaba la polémica del mes. No la de los pacientes, eso sí, sino la que Serunión ofrece al personal del centro en la concesión de la cafetería. Una larva de gusano en la sopa de un médico recordaba lo ocurrido hace unos años en varios colegios de la provincia y provocaba una investigación por parte del propio hospital y de la Delegación Territorial de la Junta.
La conclusión de esos informes lo dejaba en un hecho aislado. No había negligencia en la preparación de las comidas, decían, y no se tomaban medidas contra la empresa, a la que se pedía, eso sí, que extremara el cuidado a la hora de manejar los alimentos. Esto es una concesión administrativa de una cafetería que atiende al público y dentro de las prestaciones es el servir la comida del personal de guardia. Y luego está la comida que se da a los pacientes ingresados, que se hace por parte de la cocina del hospital con personal propio del hospital. Pero el mes traía una de las peores noticias del año. Tenía 63 años y llevaba 40 retratando con ironía y acidez la actualidad de la provincia. Un infarto se llevó la madrugada del 24 de octubre a José Manuel Redondo, Lolo, el dibujante leonés que, parapetado detrás de unas gafas de sol, había creado un estilo propio, con el Güelo como personaje más entrañable y representativo. Desarrolló su carrera en diversos medios de comunicación, coqueteó con la política, pero siempre fue el humor su mejor vehículo para defender León. No hubo causa que escapara a sus lápices. La noticia del año llegaría casi al final, en noviembre. España no tenía astronautas desde hacía 30 años. Pues bien, desde el 23 de noviembre cuenta con 2 más, y los 2 de León. Pablo Álvarez y Sara García fueron seleccionados por la Agencia Espacial Europea como nuevos astronautas, formados íntegramente en León, aunque sus carreras profesionales les habían llevado lejos de la provincia. El logro suponía un orgullo para su tierra y una reivindicación de la enseñanza pública y del trabajo que se hace en la Universidad de León. Pablo estudió en la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y Sara en la Facultad de Ciencias Biológicas, y desde el primer momento recordaron sus orígenes y lo importantes que han sido para llegar hasta esta meta, que cumple un sueño para ellos. Noviembre fue un mes de grandes noticias. Otra llegaba en la montaña leonesa, que recibía de la FAO un reconocimiento a la altura de los Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Era declarada Sistema Importante de Patrimonio Agrícola Mundial, SIPAM. En España solo hay 5 distinciones, 77 en todo el mundo. Las montañas de León se convierten en el tercer territorio más amplio en ostentar este reconocimiento, que consiste en valorar que en este espacio de convergencia conviven la ganadería y el patrimonio vegetal y forestal, en un sistema de mosaico mediante el que se puede completar una dieta suficiente y equilibrada, basada además en la agricultura familiar. Supone un escaparate al mundo, un sello de calidad que atraiga visitantes e inversiones y que permita a las empresas mejorar su reputación y la valoración de sus productos. Esas diferencias que hacen que León se pueda parecer mucho a Asturias hacia el norte, pero no lo sea, se pueda parecer a Galicia hacia el oeste, pero no lo es, o se puede parecer hacia el este y al sur a Castilla, pero no lo es. Pues bien, esa convergencia de sistemas le ha hecho único. Y otra gran noticia está que afecta a esta casa. La docuserie Hundidos, la memoria bajo el agua, elaborada por Elena Rodríguez y Xulio Nogueira, se alzaba con el Premio de Periodismo Francisco de Cosío de Castilla y León, en la categoría audiovisual. Esta docuserie analizaba a lo largo de 6 episodios el impacto social, económico y geográfico que ha tenido en la provincia de León la construcción de los 4 embalses de la cuenca del Duero. Se trata del 4º premio Cosío en los 30 años de historia de esta casa. Más de 30 años llevaba Matías Llorente en las organizaciones agrarias de la provincia, 43 en concreto. Una larga trayectoria a la que ponía fin en el congreso que Ugalupa celebraba el 17 de noviembre. Cedía el testigo a Sonia Castro, nueva secretaria general de la organización. Matías Llorente se mostraba a disposición de sus compañeros, sigue en el cooperativismo y hasta mayo mantiene sus cargos de alcalde de Cabreros del Río y vicepresidente de la Diputación. Pero aquí cerraba una etapa, un personaje clave en la historia reciente de la agricultura leonesa. Yo la despedida realmente creo que es algo que hay que hacer de forma natural, pero bueno, pues solamente se despiden aquellos que no tienen historia. El resto que realmente tenemos una historia y que hemos trabajado durante tanto tiempo, pues al final es recordar y compensar de alguna forma el esfuerzo realizado, ¿no? Otro relevo tenía lugar en el Partido Popular. En este caso venía a cerrar una polémica que duraba año y medio. Javier Santiago Vélez, también senador y alcalde de Almanza, alegaba motivos personales y las nuevas tareas encomendadas en el ámbito nacional para dimitir como presidente del PP de León. Su lugar lo ha ocupado Esther Muñoz, delegada de la Junta en León. Asumió el reto con la intención de aglutinar a la formación y crear un proyecto fuerte de cara a las municipales de mayo.
Vélez, por su parte, negó cualquier relación de su dimisión con la denuncia presentada contra el partido por Manuel García, alcalde de Villaquilambre y su rival en las primarias a la presidencia en mayo de 2021. Aseguraba García que se habían realizado afiliaciones irregulares para facilitar el triunfo de Vélez y exigía su dimisión. Una vez que se produjo, retiró la denuncia. Además, Esther Muñoz ha contado con él para su nuevo equipo directivo. Diciembre comenzaba con una gran decepción. La Agencia Espacial Europea se iba para Sevilla. Además, conocidos los criterios, se comprobaba que León ni siquiera había estado cerca de conseguir esa sede, nunca tuvo posibilidades. Un mal sabor de boca que se paliaba en parte con la visita de los dos flamantes astronautas leoneses a su tierra. Pablo Álvarez y Sara García completaban una intensa agenda en la Universidad de León y el Ayuntamiento de la capital para recibir el cariño y el reconocimiento de su gente. Visitaban sus facultades, donde quedan grabados sus nombres. El de Pablo en el hangar de aeronáutica de la Escuela de Ingenierías, el de Sara en un laboratorio de la Facultad de Ciencias Biológicas. Además, disfrutaron de un encuentro con la comunidad académica. En todo momento, Pablo y Sara se mostraron abrumados por todo el cariño que estaban recibiendo y orgullosos de llevar el nombre de León por el mundo y también por el espacio, y reivindicaron el espíritu cazurro que ellos llevan con orgullo allí donde van. Entonces algo tendrá que ver lo que ha hecho la universidad, nuestros institutos, el carácter que tenemos aquí en León. Teníamos ganas de volver a nuestra tierra, de volver a nuestra universidad, donde empezamos a dar esos primeros pasitos que nos enfrentaban a la vida adulta y a la vida profesional, y que al menos en mi caso realmente cambió mi forma de pensar, me moldeó el cerebro en muchos sentidos, y siempre recordaré la etapa de la Universidad de León como una etapa muy feliz. Quien también lleva a su tierra allí donde va es Dani Martínez. El humorista y presentador recibía el día 22 el título de Hijo Predilecto de la Ciudad de León, un reconocimiento que recibía con emoción, agradecido más que de cualquier premio profesional, porque este llevaba el sello del cariño de su gente. Dani Martínez se consideraba un leonés más, que defiende su tierra donde va, porque ser de León, dice, es lo mejor que le ha pasado en la vida. Yo al final soy un leonés más, como todos los que estáis aquí hoy y cualquier ciudadano de León. Lo que pasa es que he tenido el altavoz en la tele y en los medios. No, estaba Dani Martín, estaba Julián López, varios de la profesión, y de repente una pareja se acercó a la mesa, que estamos ahí en una terraza, se acercó y me dijo: Dani, vamos ahí, viva León, viva León. Y yo le dije: coño, ¿eres de León? Y dice: no, soy de Extremadura, pero me encanta ir con León todo el día. Y yo dije: ¿por qué un tío de Extremadura le sale decir viva León? Ese mismo día 22 llovían sobre la provincia 18 millones de euros, más unas cuantas pedreas y terminaciones. El sorteo de la lotería de Navidad dejaba un pellizco del Gordo en el Bierzo y un quinto en la capital. Un bar de columbrianos vendía 30 décimos del 5.490. En total 12 millones de euros. Se rompía así la mala racha de la comarca en el sorteo. En la administración de la calle Santa Clara de León se vendían 100 series de un quinto premio, el 87.092. La terminación 092 nos daba una pista. Es el número de la policía local. Llevan 40 años jugando ese número. Casi todos los agentes habían comprado algún décimo. Fueron 6 millones de euros muy repartidos. Muy repartidas en ventanilla a un colectivo importante como es la policía local, muy leonés, y bueno, nos sentimos muy contentas de que esté todo tan repartido. La verdad es que, mira, hemos tenido una suerte siempre estupenda. Vivimos, o sea, nuestro trabajo es repartir premios. Entonces, pues por lo menos cumplimos eso. No hay mayor satisfacción que esa. El año, sin embargo, no podía terminar sin incertidumbre. Los trabajadores del Servicio de Recogida y Tratamiento de Basuras de la provincia habían convocado huelga para las Navidades, en concreto del 21 de diciembre al 7 de enero. Ese día 21 comenzaba el paro y también una serie de reuniones que afortunadamente desembocarían en una solución. Después de 15 horas de contactos, a las 12:30 de la noche, los trabajadores aceptaban modificar la cláusula de absentismo y la plantilla se reducía en los 4 empleados que pertenecían a Somacil y Gersul no asumía. La UTE y el consorcio cumplían con el resto de demandas de los trabajadores y se firmaban las bases del convenio que habrá que ratificar en enero y que dará estabilidad hasta noviembre de 2024, cuando termine la concesión del servicio.